Ya me dice producción que está nuestra siguiente entrevistada, citada a las 11, producción, y a las 11 en punto estoy dándole paso a Nicoleta Marinelli. Así que mira tú, yo que no acostumbro ser tan puntual, esa es la calidad de respeto que te tengo, producción. Nicoleta es activista apasionada por los derechos humanos, con un enfoque especial en el derecho a las mujeres y niñas que viven libres de violencia. Tiene una maestría en estudios socioambientales y es representante de la fundación. Yo les decía al inicio del programa que para nosotros es importante hacer esta evaluación, ¿no? Y ustedes me dirán, bueno, evaluaciones similares se hicieron en marzo, evaluaciones similares se hacen cada vez que hay algún caso sonado de violencia, pero es que hay que mantenerla vigente y hay que insistir en esto. Y hay que insistir en que las audiencias, las sociedades comprendan que amenazas como la que hizo ayer en la mañana el comandante general de policía no deberían tener cabida, porque el arma que tienen las sociedades para expresarse es su voz, es su voz. Y las sociedades son civilizadas en razón de que la gente se expresa con su voz y no con violencia, aun cuando esa voz sea crítica y le resulte desagradable a otros. Así es, así son las sociedades civilizadas. Y como queremos construir una sociedad civilizada, bueno, vamos a hablar con Nicoleta, pero ya yo me estoy dando jarabe de lengua demasiado largo, así que la voy a poner inmediatamente en pantalla, Nicoleta, para oír su evaluación de lo que fueron las jornadas de ayer en el 25N, Día de Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Nicoleta, qué gusto tenerte aquí. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por tener esa valentía en hablar de un tema tan difícil como los femicidios y la violencia contra las mujeres. No, muchísimas gracias. Yo quiero empezar por expresarte, por manifestarte, y no solo yo, el equipo de la Contra, cuánto respetamos el trabajo que ustedes hacen. De verdad, la seguimos y la respetamos, querida Nicoleta. Cuéntame un poco, a ver, la marcha estaba convocada como suele estarlo, en términos tremendamente pacíficos, en términos de consignas, digamos, habituales en todas las marchas de este tipo en todo el continente, y de repente yo no sé si hay algún antecedente similar en el continente de que salga un comandante de policía a decir, hey, no nos insulten. ¿Esto cambió de alguna manera la percepción que tenían ustedes de lo que iba a ser la jornada? Sí, para nosotras las mujeres hay una fecha clave que es el 25 de noviembre, que es el Día para Erradicar la Violencia de Género. Es una fecha mundial en que las mujeres, pero también los hombres que creemos que queremos esa sociedad libre de violencia, salimos a las calles, hacemos marchas, caminatas, incluso veladas, un montón de iniciativas que se realizan a nivel mundial y aquí en Ecuador en muchas provincias, ¿no? Es importante porque lo que estamos diciendo las mujeres, las niñas y muchos hombres también es que queremos una sociedad libre de violencia. Nuestra marcha es obviamente una marcha pacífica, pero en que cuestionamos al Estado, en que le decimos, bueno, aquí todavía estamos con 214 femicidios en lo que va de este año. Estado, ¿cómo así todavía no puede proteger la vida de las mujeres? ¿Cómo así todavía no se nos da ese derecho básico, fundamental, que es el derecho a la vida, a poder estar vivas? Entonces salimos a la calle a pedir realmente ponerle atención a ese tema, ponerle atención a lo que es la violencia contra las mujeres y las niñas. Y claro, es nuestro derecho salir a las calles, es importante hacerlo, es importante que esa marcha se ve como cada año aumenta, cada año es más grande, cada año se nos suman más mujeres jóvenes, más mujeres rurales, más mujeres indígenas, hombres también, como les comento, más mujeres trans. Y ahí usted va a ver la diversidad de la cantidad de mujeres que existimos. Cada una somos diferentes, pero estamos vinculadas en ese movimiento, ¿no? Que pedimos una vida libre de violencia. Entonces, realmente el anuncio que hubo por la mañana estaba completamente desubicado. Primero, si hubiese algún infiltrado, no somos nosotros las que tenemos que darnos cuenta, porque nos decían, bueno, ustedes vayan ubicando los infiltrados. No, ustedes ubiquen los infiltrados, si es que hay, porque ese es el trabajo de ustedes. Nosotras, nuestro trabajo como ciudadanía es exigir los derechos que nos corresponden. Entonces, primero, si hay infiltrados, pues ustedes deberán, con su inteligencia, haga su trabajo, claro, haga su trabajo. Y sobre todo que, a ver, no son pocas las sospechas
en este tipo de marchas, y lo vimos en Argentina hace poquísimo tiempo con la marcha de los jubilados, que los infiltrados a veces los pone la propia autoridad. También es una forma de desprestigiar, de lavarse las manos. Nosotros nos preocupa mucho las cifras de femicidio, estimado Fernando, porque la cifra que nosotras estamos monitorando desde la sociedad civil no corresponde con las cifras del Estado. El Estado tiene cifras que están confundidas, son caóticas y finalmente subregistran el problema. Entonces, el Estado te dice, bueno, no existe la violencia de género. Claro, porque las cifras que se están difundiendo no son la realidad que existe en los territorios, no son la realidad que existen para las mujeres que viven en la Amazonía, en la sierra, en la costa ecuatoriana. Es por eso que nos dimos el trabajo de hacer el monitoreo de los femicidios, ¿no? Desde la sociedad civil. Tampoco sería nuestro papel. Nosotras no tenemos por qué estar registrando los femicidios y hacer los mapas. Sin embargo, lo hacemos como una forma de cuestionar al Estado, ¿no? Entonces, es muy fácil decir, ah, sí, hemos bajado la violencia de género. Ah, sí, es muy fácil, hemos bajado los femicidios. No, las cifras no son reales, son exactamente falsas. Ayer decíamos, fíjense, presentábamos el mapa que presentan ustedes actualizado cada cierto tiempo en este espacio y decíamos, y este mapa, escandaloso como es, ya podría tener un subregistro, porque Fundación La Aldea tiene que llevarse por cifras oficiales y las cifras oficiales al final tienen este subregistro. ¿Cómo superar eso? ¿Cómo sincerar la realidad de un problema para hacer un diagnóstico adecuado y aplicar las soluciones correctas, Nicolás? Hay un subregistro incluso en el monitoreo que hacemos desde la sociedad civil, pero nuestro monitoreo no se basa en las cifras oficiales. Nosotros no usamos las cifras del Estado. Nosotros usamos las cifras que vienen desde una red de activistas en los territorios. O sea, cada vez que hay un femicidio que se detecte en cualquier provincia, nosotros tenemos una red de activistas que nos van informando. Entonces, a partir de eso, nosotros hacemos una pequeña validación del caso, vamos reuniendo las variables y hacemos nuestro propio monitoreo, no son las cifras del Estado. Y aún así estamos seguras. Gracias por la corrección. Sí, estamos, pero es cierto que seguramente tenemos su registro. Por ejemplo, mire, el caso de Pastaza, la provincia de este año, no hemos detectado ningún femicidio. Y es muy posible, estamos bastante seguras de que seguramente hay casos dentro de comunidades indígenas muy alejadas geográficamente que no hemos podido detectar, a pesar de tener activistas, a pesar de tener voluntarias, a pesar de que están ahí las organizaciones sociales que son parte de la alianza, pero posiblemente no podamos detectar. Lo mismo con los casos, ahora que tenemos tantos casos de violencia en contexto de crimen organizado, y es posible que ahí tampoco hayamos podido detectar todos los femicidios, ¿no? Todos los femicidios de mujeres y niñas que hay este año. Nicoleta, esa es la cifra que se presenta como muertes en sistemas criminales, es la que presentaba en el mapa 5. Sí, nosotros contabilizamos 214 feminicidios. Hubo un primer mapa que circuló que teníamos 215. No sé si ustedes ayer presentaron el de 215 feminicidios. El de 214, ya en este paso se presentó el de 214, estaba. Sí. Exacto, porque como es un trabajo que hacemos con la vinculación con todos los territorios, en la madrugada nos llaman de Loja y nos dicen, mire, ese caso de transfemicidio que ustedes pusieron finalmente no fue correcto porque la mujer trans sobrevivió a ese ataque. Entonces, finalmente no fue un femicidio, sino que fue una tentativa de femicidio. Retiramos ese caso. Es por eso que finalmente circuló un mapa de 214 muertes violentas por razones de género, de las cuales 14 son transfemicidios o femicidios de mujeres trans, 107 son femicidios que le decimos femicidios íntimos, y luego tenemos al menos 88 femicidios en sistemas criminales, que es algo que hemos venido creciendo, ¿no? Hemos visto cómo han crecido a partir del 2020 realmente. ¿Cuál era la cifra en 2020? ¿La recuerdas como para hacernos una idea de la dimensión de este crecimiento? La cifra del 2020, ¿se la puedo buscar? Claro, de esto relacionado a sistemas criminales, porque al final del día, pues, revela también un poco la infiltración en el día a día y en las realidades ciudadanas de este tipo de prácticas. Claro, nosotros en 2020 terminamos el año con 118 muertes violentas de mujeres, 118. Imagínense, ahora estamos en noviembre y tenemos ya
las Sí, 214 que les 214. mencioné. Es tremendo. Sí. Es tremendo el incremento que hubo, es tremendo también el incremento de mujeres menores de edad, niñas y jóvenes, que también es algo que ha venido incrementando de manera muy clara, y el incremento del uso de arma de fuego. Ahora tenemos que un 60% de los femicidios se cometen con arma de fuego. En 2020 teníamos 9%. Imagínense, de 9% en 2020 hemos pasado a 60% en 2024. Y eso nos da cuenta de cómo exactamente existe esa violencia, cómo es la Exacto. sociedad armada, supuestamente en esa guerra interna o esa guerra contra el narcotráfico, en esa circulación de armas. Las armas finalmente se terminan utilizando contra las mujeres y contra las jóvenes mujeres. Claro, si hay más armas, hay más riesgo, es casi evidente eso. Nicoleta, me hacen una gran pregunta en la caja de comentarios y me dicen, ok, ¿qué pasa en la ruralidad? Porque al final del día en los grandes centros urbanos tenemos estas concentraciones, las mujeres levantan la voz, nosotros podemos verlo desde nuestras casas, desde nuestras oficinas y se crea un entorno, digamos, que más o menos comprende la problemática. ¿Qué pasa en la ruralidad, donde las urgencias son tan inmediatas y donde realmente el apoyo llega tarde, mal y nunca? Exacto, tenemos una gran deuda con las mujeres rurales de todo el país, sobre todo con las mujeres indígenas, y esa gran deuda la tiene el Estado realmente porque los servicios no llegan a los territorios. Existe una buena ley, que es la ley de prevención, la Ley Orgánica Integral de Prevención y Erradicación, una excelente ley de segunda generación, le decimos, pero esa ley en los territorios no se aplica, no llega. Entonces, cuando hay, aunque sea ya un caso de femicidio, digamos, ¿no? Imagínense, las familias están completamente aisladas y solas en provincias, por ejemplo, como Morona Santiago, ¿no? Como Zamora. Una mujer que esté pidiendo ayuda, imagínense lo que tiene que viajar desde la ruralidad para poder acceder a una oficina, desde donde te van a atender de 8 a 4, ¿no? Y como dicen las feministas, si voy a desaparecer, ojalá pueda yo desaparecer de lunes a viernes entre 8 y 4 de la tarde, ¿no? Porque si no, no me van a Hay alguien. atender. Qué barbaridad, qué barbaridad. Y en estos ejercicios también uno puede leer qué tan abierto está un gobierno, un sistema a escuchar este tipo de denuncias ciudadanas a partir de las declaraciones que hacen. Hemos visto las declaraciones de la ministra, hemos visto las declaraciones del comandante general de policía, pero a mí sí me gustaría saber, por ejemplo, entidades como el Ministerio de la Mujer, que ayer presentaba su sistema de centros violetas, que tanto, que suena además, sabe a una respuesta a la convocatoria que ustedes hicieron, es decir, utilizaron el mismo día mientras ustedes marchaban para presentar los centros violetas, mientras sirvan los centros violetas, todo bien. Pero el punto es cómo evalúan la actitud del gobierno y los oídos que le están dando a estas realidades que ustedes les exponen. Sí, gracias por esa pregunta porque es clave, ¿no? ¿Qué pasa con la institucionalidad pública para las mujeres? Bueno, imagínense cuando fue en mayo, creo que se anunció que el Ministerio de la Mujer se iba a convertir en el Ministerio de la Política Criminal. Ahí te das cuenta que las mujeres no somos prioridad, que la violencia contra las mujeres no es prioridad para el Estado. Además, se mezclan temas que son completamente distintos, ¿no? Porque la violencia contra las mujeres es un tema de derechos humanos, derecho a la salud básico, mientras que el tema de política criminal es un tema es un problema de Estado que tiene que ver con otros temas, ¿no? Con corrupción, con economías criminales, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a hacer un ministerio de la mujer que se encargue de la política criminal? Es Claro, completamente no tiene desubicado. sentido. Nosotros defendemos el Ministerio de la Mujer, aunque en realidad no es ministerio, todavía tiene la estructura de una secretaría. Esperemos que se pueda dar el rango, digamos, de ministerio como corresponde. ¿Tiene un trabajo que puede ser mejorado? Sí. O sea, que debe ser mejorado, sí. Que todavía tiene mucha falencia, sí. Sin embargo, es el ente encargado de implementar la política para erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, sí, sí es importante que se siga fortaleciendo, que siga con un presupuesto, que siga con su competencia para implementar la ley de erradicación de la violencia. Y le quiero recordar, y esas sí son cifras oficiales, que en Ecuador el 65% de mujeres ha vivido violencia en algún momento de su vida. Entonces,
También recordar que las mujeres somos el 52% de la población de este país. Entonces no Estamos somos hablando un de que sector. la cuarta parte de los ecuatorianos entonces ha sufrido violencia viviendo en esta sociedad. Claro. Más de la mitad de los ecuatorianos y además somos madres de los demás. Además, ¿Sí o no? pero fíjate, oye, no, pero fíjate qué potente lo que me acabas de decir, Nicoleta. Porque no solamente me acabas de decir, la mitad de las mujeres han sufrido violencia y somos la mitad de los ecuatorianos. Esto quiere decir que una cuarta parte de la población de este país ha sufrido violencia relacionada con su género. Exacto. Pero es que además, lo que me dices al final es tremendo, lapidario. Claro, a veces decimos, bueno, ¿de qué le sirve el Ministerio de la Mujer a las mujeres rurales? Puede ser que parezca que no es prioridad para las mujeres indígenas, para las mujeres que tienen otra prioridad. Es cierto, ¿no? Las mujeres del campo, las mujeres indígenas necesitan resolver problemas graves, ¿no? De alimentación, de salud, de educación, y se pueden sentir muy alejadas de lo que es nuestra realidad de mujeres urbanas, ¿no? Que estamos en Quito, que No. tenemos otros privilegios. Pero sí es cierto que estamos peleando por ese ministerio porque ese ministerio es importante, porque es el ente rector de la política para erradicar la violencia. Ese sí que es un problema generalizado. Cuando hablamos de las cifras oficiales, 65% de las mujeres han vivido violencia, pero si vamos a algunas provincias amazónicas, en las áreas rurales, ahí la cifra cambia incluso. Se Hay se provincias que agrava la tienen, cifra. incluso se agrava, claro, sí, llegamos al 70-75% de mujeres que han vivido violencia en su vida. Es Muchas gracias, me tremendo. acaban de traer un cafecito, disculpe. Qué bien, qué bien. Salud por eso. Gracias. Es tremendo, Nicoleta. Me ha quedado resonando, retumbando tu frase, porque todos tenemos una madre, una hermana, una pareja que ha sufrido, que es parte de este gran Sí, conglomerado que ha sufrido violencia. Si, sí. Quiero poner otro dato, si me permite, Fernando, perdón. por favor. Fernando, tenemos un monitoreo también de los niños, niñas y adolescentes que están quedando en orfandad. Entonces, cuando hablamos de la víctima de femicidio, hay otras víctimas que son las víctimas que creemos que son víctimas directas también, no son indirectas, son Claro. directas. Y tenemos ya casi 2.000 niños y niñas que han quedado en orfandad a raíz de los femicidios, ¿no? Entonces, yo creo que ya debemos tener claro que eso es un problema, cómo vamos a dar un horizonte de vida a esos niños, cómo le vamos a reconstruir esas vidas rotas en que han perdido lo más importante que es su madre, se han encontrado en orfandad, obviamente también de padre, ¿no? Que muchas veces es el que comete el delito y se suicida o está en la cárcel, le ha pasado la peor pesadilla, casi se calcula que un niño de cada 3 ha sido testigo del femicidio de su propia madre, ha pasado por la peor pesadilla de su vida, tiene un trauma en que pierde absolutamente todo, porque pierde su casa, pierde su escuela, se traslada a vivir con alguna abuela, que muchas veces no tiene ni siquiera las condiciones económicas para poder recibirle. ¿Cómo le dices a un niño cuando te pregunta, ¿no? ¿Cuándo es que regresa su mamá? Entonces, eso el Estado tiene una gran deuda de reparación, primero porque no ha protegido la vida de esas mujeres, no ha podido proteger la vida de sus madres, y segundo porque ahora tiene que reconstruir esa familia y esa vida de esos niños, ¿no? Entonces, sí pedimos reparación. Aquí también tenemos una ley que ha sido aprobada este año, que es la ley de reparación transformadora, pero necesitamos presupuesto, necesitamos voluntad política, necesitamos realmente que el Estado, que el gobierno ponga recursos humanos y económicos suficientes para reparar esas vidas. Ese es un buen punto para analizar, Nicoleta, porque al final cuando las cosas no suceden, suelen no suceder o por falta de voluntad o por falta de presupuesto, o por ambas. Cuéntanos cómo evalúas ese rubro en el Estado, la voluntad por un lado y la capacidad de otorgar presupuesto efectivo, porque no es cuestión de ponerlo en el presupuesto general, sino luego hacer la asignación a estos programas.
Claro, sí, nos preocupa que se puedan mantener los rubros para el próximo año. Hay el rubro, por ejemplo, que siempre nos preocupa mucho es que se pueda sostener los rubros para las casas de acogida. En Ecuador hay un sistema de protección que incluye casas de acogida, que son espacios que te dan un refugio seguro en el momento que una mujer que no Ujú, cuenta con una red de apoyo, que tiene que salir de su casa, pueda ir con sus hijos, con sus hijas a una casa de acogida. Entonces, el Estado tiene que garantizar esos presupuestos para poder seguir operando las casas de acogida, ¿no? En la pandemia nos dimos cuenta que para salvar una vida se ponía mucho recurso. Cuando cualquier persona se enfermaba de COVID, había que poner mucho recurso para salvar una vida, ¿no es ujú. cierto? Se trataba de hacer de todo, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta salvar una vida? Pues el Estado tiene que hacer lo mismo porque o sea, la violencia, lo que tratamos siempre de explicar, hablamos de cifra de femicidio, pero como que normalizamos el empujón o normalizamos un pequeño golpe. No es así, o sea, la Claro, violencia es una claro, escalada. Entonces, a partir de violencia que parecen chiquitas o que hemos aprendido a normalizar, la violencia va escalando y puedes llegar al femicidio. Entonces, mantener esos presupuestos para que las casas de acogida sigan operando es muy importante. Y cada año tenemos que pelear junto a la Red Nacional de Casas de Acogida para que se sigan manteniendo esos presupuestos que van mermando. Por ejemplo, el año pasado se quitó la figura de la educadora. En la casa de acogida siempre hay más niños que mujeres. ¿Cómo si no tienes una claro, educadora? claro. La educadora es fundamental para que los niños mantengan su proceso escolar y para que también vayan deconstruyendo la violencia que han vivido en su familia, ¿no? Entonces, cada año hay que ir presionando para que se mantengan esos presupuestos y se entreguen a tiempo también, ¿no? Porque Claro. el ministerio entrega el presupuesto de las casas de acogida ya en mayo. O sea, ¿y qué pasó con el resto del tiempo? Tú tienes mujeres que necesitan alimentación y todo un acompañamiento. Otro presupuesto que también nos preocupa es el tema de los bonos de femicidio, bono de orfandad, que es un pequeñito bono, realmente es muy poquito, pero para algunas familias es súper importante. Cuando tienen un niño o una niña en situación de orfandad, la familia que acoge a ese niño recibe un pequeño bono que puede ser importante, ¿no? Entonces, esos fondos no se ejecutan. Si bien están asignados, nosotros calculamos desde la sociedad civil, el número exacto es 1817 niños y niñas en orfandad. El MIES, que es el ente, la entidad responsable de la entrega de esos bonos, reporta que ha entregado 250. Entonces, estamos hablando de que un 15%, o sea, hay todavía un 85% de los niños que no reciben ese bono y tienen derecho, ¿no? Entonces, esa ejecución se tiene que hacer, ser proactivo en los territorios. Los funcionarios y funcionarias se tienen que acercar a las familias para poder entregar ese pequeño derecho de reparación. Y así, o sea, sucesivamente, ¿no? Que se mantenga como prioridad la asignación de recursos. Yo te agradezco, Nicoleta. Realmente, sabes que ha señalado una realidad crudísima, crudísima, y se necesitan espacios para señalar lo que está mal. Eh, Querida Nicoleta, y antes de cerrar, y esto yo sé, de nuevo, no quiero ponerte en complicaciones ni hablar de temas para los que no hemos sido convocados, pero existen acusaciones de violencia política permanentes, incluso se utiliza la, eh, la institucionalidad que resuelve este tipo de casos, no tanto en el Tribunal Contencioso Electoral como en otros estamentos, para buscar, perseguir, es decir, se trata de instrumentalizar la institucionalidad que tiene el objetivo de proteger a la mujer de la violencia para conflictos políticos entre agentes o representantes de los movimientos políticos. Ustedes lo han monitoreado, lo han chequeado, es un tema de preocupación para ustedes el tema de la violencia, tanto en la práctica como en el discurso político hacia la mujer. Claro que sí. Mire, en todo el país siguen existiendo imaginarios de cuál es el rol de las mujeres, de cuál es el rol de los hombres. Y esos imaginarios de los territorios nos impiden muchos derechos, ¿no? No estamos hablando solamente de violencia doméstica. Esos mismos imaginarios que no somos todavía capaces de deconstruir, que todavía siguen arraigados en el machismo,
hacen que todavía nosotros no podamos ejercer muchos derechos, ¿no? Entre ellos los derechos reproductivos, por ejemplo, o los derechos de participación política, que es Ujú, otro de los ujú. derechos que las mujeres no podemos ejercer en los territorios, pero tampoco a nivel institucional. Y es porque todavía persisten esos imaginarios de cuál es el rol de las mujeres y cuál es el rol de los hombres. Y esos imaginarios los vemos en los territorios indígenas, al igual que dentro de las instituciones más altas del Estado, ¿no? Entonces, ir transformando esos imaginarios, saber que las mujeres y los hombres debemos de poder participar en igualdad de condiciones, esa sí es una preocupación grande y una prioridad, digamos, para todo el movimiento de mujeres. Bien, Nicoleta, mi felicitación. La marcha ayer la seguí todo el tiempo que la luz me permitió seguirla y realmente no me queda sino felicitarte por el trabajo que llevan adelante. Sí, fue linda la marcha, fue linda. Esperemos que se tome en cuenta, digamos, la voz de las mujeres y cuando nosotros lo que decimos es que vivas nos queremos, queremos poder vivir libres y podemos vivir sin violencia. Bien, mi abrazo y este medio siempre dispuesto para todos Gracias, los gracias. espacios que se necesite para ello. Un abrazo, Nicoleta. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias por abordar Luego. el tema. Hasta luego. Muchas gracias a ti. Nicoleta Marinelli de Fundación La Aldea, una fundación feminista que realmente hace un gran trabajo, revisando cifras y datos que a veces nos cuesta mirar, que nos cuesta ver, que nos revelan una realidad que, a la que muchas veces la sociedad le da vuelta a los ojos por lo duro, lo profundamente cruda que se revela cuando uno le corre la cortina. Pero hay que correrle la cortina y hay que ver las realidades de este país por lo que son. Y hay que ver a partir de lo que son esas realidades, esas urgencias, esas violencias, cuánto está dispuesto a hacer el Estado, nuestros gobernantes, nuestras autoridades, nuestra institucionalidad, por resolver la vida de no solamente de las mujeres, en realidad en todos los escenarios de violencia, porque la violencia cocina más violencia y genera más violencia. Entonces, me quedo con la frase inmensa, poderosísima de, de Nicoleta, en la que decía, vea, la mitad de las mujeres ha sufrido violencia en este país. Y somos sus madres, por si acaso. Por si acaso usted lo vea lejano, por si acaso crea que a usted no le toca. Son nuestras madres, son nuestras hermanas, son nuestras parejas, son nuestras amigas. Entonces, seamos un poquito más responsables, no dar la vuelta. Por último, si no es un tema en el que te sientes familiarizado, que no te, yo decía la semana pasada cuando tratábamos un tema similar, yo no me siento en autoridad para hablar de estas cosas. Por eso trato de invitar a la gente que creo yo que sí la tiene. Pero lo que sí no podemos es mirar para otro lado. Lo que sí no podemos es que reveladas las cosas, hacernos los dojucos como si eso no estuviera pasando.